Mis pecados, seguimos con el ejercicio de la malicia de mis pecados. Tengo que buscar la historia de mis pecados. ¿Cuál es el recorrido cronológico en mi vida, cada una de las etapas de mi vida? ¿Cómo uso mis sentidos? El oído, la vista, el tacto, el gusto. ¿Y cuántas veces a través de esos sentidos he pecado? ¿Cómo uso mis facultades mentales? La inteligencia, la voluntad, las ideas, los deseos, las decisiones, la imaginación. Un apartado para esto, ¿no? La imaginación, llega a decir, los padres espirituales dicen que la imaginación es la loca de la casa, ¿no? Cómo a veces nos lleva a distorsionar cosas y nos lleva a alejarnos. Pero también la imaginación puede ser usada para la creatividad y para el bien. Pero esto ayuda a veces a caer en pecado. Las emociones, las conversaciones, el lenguaje que utilizo. Por eso acá tiene que haber como una lucha interior. En primer lugar, descubrir la fealdad y malicia del pecado en mí. Cómo muchas veces eso me llevó a la infidelidad hacia Dios. Me llevó a romper mi relación con Dios como papá. O bien como criatura, porque no sé ser criatura de Dios. No sé reconocer su señorío. Por eso aquí podríamos hacer un trabajo, ¿no? Con el juicio final que decíamos ayer, el texto de Mateo 25, 31 al 46. ¿Qué es lo que va a hacer el ejercitante? Imaginarse el juicio final y meditar sobre aquella carga de pecado que tenemos. ¿Cómo vamos nosotros a esas preguntas de Jesús? Tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, estuve en la cárcel, enfermo, estuve necesitado. ¿Me has ayudado, sí o no? Y de acuerdo a eso, a buscar el perdón y buscar la oportunidad para poder ayudar a mi prójimo. El pedir perdón también nos cuesta. Pedir perdón al hermano, reconocer que hemos fallado, reconocer la debilidad y muchas veces tener la valentía para hablar con el otro. En este trabajo de lucha espiritual, muchas veces vamos a descubrir que hay pecados que no podemos dejar fácilmente, que a lo mejor los podemos confesar, decir que tengo tal pecado, pero no me es fácil dejarlo. Entonces tengo que descubrir qué debo hacer para dejar ese pecado. ¿Cómo puedo cambiar? Acá tiene que haber una especie de decisión personal, de querer sobre todo cambiar. Dice el Evangelio que a veces cuando por ahí nosotros limpiamos una casa, pero no la habitamos, ¿qué pasa con esa casa? Justamente esa casa va a permanecer limpia, pero el problema es que al no ocuparla, no buscar buenas cosas para hacer, o hacer cosas buenas, me decía una predicadora, ¿no? A las malas acciones o a los actos malos, hay que buscar actos buenos o sobre todo buenas acciones para llevar a cabo, para que así la casa esté ocupada y para que así de esta manera pueda yo vivir en su gracia. Textos para trabajar. Podemos buscar Lucas 18, 9 al 14, cómo a veces nos tenemos que humillar para pedir perdón. Mateo 18, 19 al 35, cómo nos damos cuenta cuando ofendemos al hermano. Y por supuesto el texto que ya lo estábamos repitiendo por tercera vez, Mateo 25, 31. Dios te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.